Pues ya ven, Los Cangrejos es una película del director catalán Rubén Seca, que ha estrenado en la sección Castilla y León de Largo en este Festival de Cine. Tras 5 años de rodaje en la provincia de Soria, la película parte del hallazgo de un cuaderno con las memorias de su bisabuelo Eloi, represaliado durante la Guerra Civil, para trazar una reflexión íntima y colectiva sobre la memoria, la represión y el legado del silencio. Hoy está aquí con nosotros Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Doble responsabilidad, me imagino, hacer una película que tiene que ser buena y además honrar la figura de tu bisabuelo y por extensión de toda tu familia. Yo no sé si es más fácil a veces contar historias ajenas que no las de tu propia sangre. Claro, es mucho más personal y te toca mucho. Y en este caso, además, son mis familiares representando a otros familiares, ¿no? O sea, mis tíos y primos de Soria aparecen en la película interpretando a otros familiares, ¿no? Y eso hizo del rodaje una cosa muy, muy emotiva, ¿no? Y bastante distinto a lo que estaba también habituado yo mismo, ¿no? Claro, porque son actores también, eso, como dices, algunos familiares tuyos que interpretan a sus antepasados. ¿Cómo viviste este proceso y qué ventajas y retos supone, bueno, para un trabajo que la propia familia esté delante de la cámara? Claro, por un lado hubo el reto de que necesitaba filmar a mis primos cuando todavía no habían pegado el estirón y tuve que ir corriendo en 2019 a filmarlos. Y claro, es un proceso súper cercano, ¿no? El estar ahí dirigiendo a tus familiares es como... Hay el cariño, ¿no? de intentar también filmarlos desde el respeto, que todo quede ahí bien. Y sobre todo el honrar, ¿no? a nuestros otros familiares, ¿no? El sentir que realmente se está plasmando ahí la historia familiar, ¿no? Esta película ha sido rodada íntegramente en la provincia de Soria. Soria capital, Ágreda, Duruelo de la Sierra, Almazán, etcétera, etcétera. ¿Cómo viviste el rodaje en estos lugares y qué te aportó, bueno, pues eso, revivir la historia de tu bisabuelo en su propia tierra, además? Bueno, he de decir que ha sido un regalo descubrir desde un punto de vista cinematográfico toda la provincia de Soria, porque, por ejemplo, el otoño es una poesía enorme, ¿no? Y fue como ir descubriendo cosas que no teníamos en el guión, que nos ofrecían los espacios o las gentes, ¿no? que íbamos encontrando. Y fue como un proceso de descubrimiento y de dejar mucho espacio al azar, ¿no? Sobre todo de dejarnos sorprender y ir construyendo la película a lo largo de estos 5 años, ¿no? Ha sido un proceso sobre todo dilatado en el tiempo, ¿no? 5 años, claro, es mucho tiempo, ¿no? Claro, no ha sido un rodaje continuado, sino que íbamos dosificando rodajes en distintas partes de distintos años, ¿no? Parte del rodaje, bueno, te iba a preguntar también antes que cuál es el mayor hallazgo que has encontrado a la hora de documentarte, porque claro, hablamos de libretos, de archivos, de testimonios, de sumaciones, también veíamos ahí imágenes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido y qué documento fue el que dijiste, venga, a partir de aquí yo tengo que honrar la memoria de mi bisabuelo? Claro, el documento del que parte todo es las memorias de mi bisabuelo, ¿no? Y descubrir ahí toda esta historia que yo no conocía y que nadie me había narrado, ¿no? O sea, me sorprendió mucho, ¿no? Y que ni mi padre ni mi abuelo me hubieran contado al respecto. Pero luego en el proceso lo que más me impactó fue la exhumación, ¿no? No había presenciado nunca una y fue muy impactante el estar ahí, ¿no? El cómo se van descubriendo los huesos, descubrir que algunos incluso tenían todavía cuerdas atadas, ¿no? Y la posición en la que habían sido enterrados. Y fue una vivencia, ya más allá de lo cinematográfico, muy impactante desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Y estuviste en la exhumación de tu propio bisabuelo o no? No, porque mi bisabuelo es un caso de un superviviente, ¿no? De hecho, en el libro de memoria histórica aparece con el capítulo titulado así, un superviviente, y es lo atípico, ¿no? En este tipo de películas que la estamos narrando de alguien que sobrevivió, como excepción a muchos otros casos. Claro, en algún momento has dicho en alguna entrevista, lo tengo por aquí, que dices que, hablando de tu familia, que no te habían informado de nada, que, bueno, que ese silencio que mantenías con tu padre, con tu abuelo, que era como una especie de cicatriz que estaba ahí. Claro, ¿cuántas familias llevan todo esto en silencio y cuántas otras, bueno, pues quieren hacerlo público precisamente para denunciarlo? ¿Por qué crees que tu abuelo y tu padre se negaron a darte esta información y fuiste tú a través de esas memorias cuando te diste cuenta? No sé si lo has hablado con tu padre. Sí, más que mi padre, mi padre me contó que mi abuelo vivía con miedo incluso, ¿no? Ya en democracia, y era como un tema tabú del que tampoco quería hablar mucho y quedó ahí, ¿no? Supongo sobre todo de haber visto el miedo que había tenido mi bisabuelo, ¿no? Yo creo que al final si escarbamos en todas las familias hay casos, ¿no? Y creo que está bien que en el cine sigamos construyendo pequeñas historias familiares porque es la forma de completar un mosaico, ¿no? De todo un tema que creo que todavía está por sanar, ¿no?
Claro, tú das en esta película voz a muchas historias silenciadas durante la guerra civil. Yo no sé si este era tu objetivo, me imagino que sí. Incluso también que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué ocurrió durante todos esos años, ¿no? Claro, yo partía de la historia familiar y inicialmente quizá iba a ser un cortometraje, pero luego fui descubriendo más cosas y luego di con el libro este, ¿no? De la represión durante la guerra civil en Soria, de dos historiadores, y allí hay muchísimos casos documentados, ¿no? Entonces vi muy necesario dar también cabida no solo a la memoria familiar, sino a la memoria colectiva. Y de ahí, claro, había muchísimos casos que se podían explicar, seleccioné unos pocos que me parecían o más cinematográficos o más simbólicos, y luego la película intenta dar voz incluso a las excepciones, ¿no? O sea, hablo incluso de algunos curas que se enfrentaron a los falangistas para salvar vidas, como ejemplo de que ojalá hubiera habido más excepciones como estas, ¿no? De las memorias de tu bisabuelo, imagino que manuscritas, ¿no? Sería una especie de diario, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es esa frase que te ha dejado más impactado? No te sabré decir, lo que más me impactó fue la caligrafía, ¿no? Una belleza de que hoy en día ya no escribimos así, ¿no? Eso es verdad. En esta Seminci estamos viendo bueno, pues muchas películas comprometidas con la memoria democrática, con el holocausto judío. Yo desde aquí bueno, recomiendo Frontera, que la pude ver el otro día, me parece maravillosa, o con el conflicto también entre Israel y Palestina. ¿Qué opinas de los que critican al cine por meterse en estos asuntos, por opinar públicamente sobre ciertos asuntos políticos? ¿Hablas de la manifestación que hubo aquí contra el festival? Por ejemplo, o también, en fin, gente que critica que el cine, en los Goya, por ejemplo, mande sus mensajes pro-Palestina y no lo haga en otros momentos, ¿no? Bueno, La expresión del cine respecto sí. a la política. Yo creo que la Seminci ha dado aquí cabida a una película israelí de un director que siempre ha sido muy crítico con el Estado israelí, ¿no? Entonces creo que está muy bien darle voz. Es como si, por ejemplo, aquí en época franquista no hubieran dejado a Berlanga ir a festivales porque su país tenía una dictadura, ¿no? Entonces, creo que está bien que el festival haya dado cabida a esta película y desde mi punto de vista personal, pues obviamente condenar el genocidio en Palestina, ¿no? ¿Animarías a otros directores a que rueden en Castilla y León, en Soria, en nuestro mundo rural, que es bellísimo y se pueden hacer maravillas? Desde luego, creo que es el diamante en bruto que hay aquí en España por explotar desde el cine. Tiene parajes espectaculares y ojalá se vayan sumando más producciones, ¿no? ¿Rubén, has tenido ayuda institucional? Sí, contamos con la ayuda de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de Duero de la Sierra, de Ágreda y de Almazán, ¿no? Al final con todo. Es una película de muy bajo presupuesto, pero sumando... El apoyo institucional es fundamental. ¿Qué edad tienes, perdona? 34. ¿Se puede hacer cine así con gente joven? ¿Hay futuro en el cine? ¿Crees que te vas a poder dedicar a esto, tal y como están las cosas? Espero que sí. Es un sector muy complicado, muy competitivo y precario incluso, pero con insistencia y resiliencia confiamos que sí. ¿Cuándo se va a estrenar en otros cines? ¿Las siguientes proyecciones? Sí. Ahora el trayecto es por festivales de todo el mundo, ¿no? Intentar posicionarnos por ahí. Y más o menos a partir del verano del año que viene, de 2026, la idea es estrenar en salas comerciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, los Cinemercado en Soria seguro y probaremos en Castilla y León también salas, ¿no? Trataba de buscar antes la frase que te había escuchado decir en una entrevista. Decías que ni tu abuelo ni tu padre hablaban de aquella época y que en cierta forma heredó estas cicatrices familiares que nunca habían sanado. ¿Tú crees que tu familia ha quedado marcada por lo que le pasó a tu bisabuelo, precisamente por ese silencio? Hay como un antes y un después y una puerta que se ha cerrado. Sí, desde luego que había quedado marcada, pero creo que mi película ha sido un proceso sanador, no solo para mí, sino para toda la familia, ¿no? Ha sido muy bonito, ¿no? El poder hablar cosas que no se había hablado nunca en familia, en casa, todo, ¿no? Y ir sacando anécdotas. Yo tuve que también estar ahí contrastando informaciones. Bueno, fue todo un proceso muy bonito. La verdad que sí, que ha sido sanador a toda la familia. Rubén, tengo aquí a tres periodistas que también te van a hacer preguntas. Vale, perfecto, claro que sí. Ignacio. Buenas noches, Rubén. Has comentado antes que te gustaron mucho los paisajes otoñales de Soria, pero ¿cómo fue la relación con el paisanaje? ¿Cómo se implicaron los vecinos de los pueblos donde estuvisteis? Mira, te voy a decir una anécdota preciosa, que es que yo en el guión había puesto en Duero de la Sierra, qué bonito sería encontrar al nieto del alcalde, ¿no? Pongo un poco la explicación. En Duero de la Sierra hubo un alcalde saliente de la República que se puso al frente de los falangistas y también el entrante, ¿no? Y los dos alcaldes defendieron a todos los vecinos diciendo que eran gente honesta y salvaron todas las vidas, ¿no? Allí es un caso emblemático que me parecía muy bonito para la película. Y yo en el guión había escrito, ojalá tener al nieto de uno y el nieto de otro allí, ¿no?
fue bajar del coche. La segunda persona con la que hablamos era el nieto de uno de los dos. Y fue como, wow, gracias a Zar, ¿no? O sea, Y han participado en la película, claro, entiendo, claro, ¿no? aparecen ahí en la película, sí, sí. Pero bueno, ¿ha habido mucho extra, digamos, de No, en los pueblos? no, o... no muchos, pero donde hubo este tipo de azares, obviamente los quise sumar, ¿no? A la película y sí, sí. Hombre, claro, imagínate. sí. Blanca. Rubén, enhorabuena y gracias por hacer películas como esta. No sé si esta es tu ópera prima y la pregunta lógica que te voy a hacerte yo aquí, que estoy en medio, es si tienes otro proyecto ya en mente y sobre qué va a ir. Pues sí, es mi ópera prima y bueno, justamente este verano estuve ya en Soria rodando un cortometraje también sobre un tratante de animales, que ahora mismo estamos como montándolo. Y a nivel de largometrajes tengo ya 2 o 3 en camino, ¿no? Tengo uno, el que está más avanzado, es uno que también llevaba ya 6 años rodando, al final tengo aquí procesos largos con las películas, que es sobre un inventor que es un genio, que está construyendo su propia casa bioclimática y autosostenible en medio de un núcleo urbano, ¿no? Que lo hace muy especial. Y es un genio, su casa es más un invento que una casa y está como haciendo las casas del futuro, ¿no? Entonces creo que este documental podrá visibilizar otra forma de hacer, otra forma de vivir. O sea, que está basado también en un hecho real, perdona. Perdón, sí, Blanca. ¿Perdón? Está basado también en un hecho real. Es un personaje que he estado yo durante 6 años filmando, ¿no? Todo este proceso. Qué bueno, enhorabuena. Y un catalán, yo sé que con orígenes sorianos. ¿Por qué te gusta tanto rodar en Soria? Bueno, lo he descubierto ahora con los cangrejos, ¿no? Pero ha sido como enamorarme, ¿no? de estos parajes, de estos cielos. En mi película aparecen muchos cielos, ¿no? Es que es maravilloso, ¿no? Realmente. Entonces, si puedo seguir repitiendo aquí cosas... Fenomenal. Sí. Te animamos a que todas las películas las hagas en Castilla y León y en Soria. A ver si puedo hacer alguno sobre la transhumancia o algo. Estaría muy bien. Rafa. Bueno, yo creo que, enhorabuena en primer lugar, yo creo que vas a tener mucho éxito también en las salas, porque aquí has tenido muy buena acogida, pero un poco desde ese punto de vista comercial, ¿no? ¿No temes que, bueno, pues un tema que todavía en España genera, como es el de la guerra civil, el de los represaliados y tal, de alguna manera pueda perjudicarte a la hora de que gire la película bien en las salas? Bueno, por el tema en sí no me preocupa. Es más en un hecho de que es una película de cine de autor, es un documental y hoy en día la distribución de este tipo de películas es más complicada, pero tiene su recorrido. Al final es buscar salas más pequeñas de cine de autor, acompañadas de coloquio, y creo que en ese sentido puede hacer su trayectoria, ¿no? Luego por el tema me pasó que algo muy bonito, es que al acabar la proyección se me acercaron, estuve 1 hora y media en el hall hablando con gente, se me acercaba, mi familia tiene esta historia, mi familia la otra. Creo que al final es un tema que, quieras o no, toca muy transversalmente, ¿no? Y no creo que sea un tema que tampoco genere interés. Al final, hace pocos años ganó el Goya el documental del silencio de los otros, ¿no? Que también va de este tema. O sea, creo que es un tema que es más actual de lo que pensamos, ¿no? ¿Te gusta más echar la vista atrás a la hora de ser más creativo en el cine o...? Bueno, te diría que uno de los temas capitales de mi obra, en todos los cortometrajes, todo es la memoria, ¿no? Entonces sí que estáis siempre un poco el mirar atrás y recordar, ¿no? Pues Rubén Seco, triunfa mucho. ¿Qué te está pareciendo la Seminci, por cierto? Que es la primera vez me decías que asistías. No, estoy disfrutando muchísimo de ver películas y la programación es increíble, así que espero que sea el primer año de muchos. Bueno, pues seguramente que te volvamos a ver por aquí. Muchas gracias por estar aquí en A vuestra vosotros, de verdad, muchas gracias.